¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el taller que les quiero comentar fue un taller con el que iniciamos el año, la centralidad de la enseñanza, aportes de la filosofía para pensar otros mundos posibles. Es un taller que en líneas generales lo que trataba de pensar desde el área de filosofía era, bueno, ¿cómo pensamos el futuro? ¿No? ¿Cómo se inscribe la escuela en clave de futuro? ¿Cómo pensamos el tiempo presente en la escuela? Y cómo lo pensamos inscripto en el encuentro con el otro, con las otredades. En ese marco, a lo largo de los encuentros, siguiendo los lineamientos curriculares del área de filosofía, estuvimos trabajando la lectura, la escritura, la problematización, la construcción de problemas filosóficos, la construcción de interrogantes. Y estos interrogantes que se inscribieron con respecto a qué es el futuro, cómo pienso la escuela del futuro, cómo me veo en el futuro, fueron interrogantes que se llevaron a las comunidades en donde los y las docentes trabajaban, se desempeñaban. O sea que se hizo un cuestionario de problemas filosóficos en común y luego se llevó a las aulas. También a lo largo de los encuentros se estuvo trabajando en clave de cultura digital, aportando ahí orientaciones desde la didáctica de la filosofía en cómo llevar esto a las aulas. Cuestión que hacia el final de la propuesta formativa, nosotros desde el área de filosofía pensamos que sería interesante que los y las docentes pudieran experimentar la evaluación también desde la toma de decisiones. Es decir, les propusimos 3 formatos de evaluación. El formato quizás más tradicional de planificación áulica, el formato de ensayo filosófico, puesto que habíamos trabajado la lectura y la escritura, y el formato podcast, puesto que habíamos estado abordando la construcción de problemas filosóficos, los y las docentes los habían llevado a las aulas y habíamos también brindado orientaciones en clave de cultura digital. Cuestión que, bueno, la presentación es sobre uno de esos podcasts que se presentó en una escuela Creciendo Juntos de Paso del Rey, Moreno, una escuela de gestión social, en donde 2 docentes llevan estas preguntas a los y las estudiantes. Y la verdad que en los minutos en los que transitamos el podcast son muy interesantes y significativos porque los y las estudiantes experimentan la pregunta filosófica, la analizan, la revisitan, la relacionan con su propia escuela. Y también las docentes que van haciendo intervenciones y reflexiones en un diálogo, ¿no? Diálogo, la etimología de la palabra es logos entre dos, entonces hay ahí una razón que se construye con el otro, que va pensando, bueno, ¿y qué hacemos del futuro? ¿O cómo construimos el futuro? ¿O cómo pensamos el futuro acá en la escuela? ¿Cómo construimos el presente? Bueno, el minuto 19, algunas de las respuestas que dan los estudiantes. No está perfecto ni increíblemente. Creo que mayor seguridad, mayor educación, todo ese tipo de cosas. Bueno, la verdad que este país, yo mato y muero por este país es donde quiero y me gustaría estar, y si bien no está perfecto ni increíblemente bien, yo creo que no es el pensamiento correcto decir, bueno, me voy a un lugar mejor. El pensamiento correcto es luchar para que este lugar esté mejor. Este país es lo que tenemos y es lo más hermoso que tenemos. Y por eso hay que luchar y poder tener y que el país sea cada vez mejor. Bueno, esa es una de las respuestas de cómo te pensás en el futuro, en este país, o sea, qué futuro de país pensás. Y en el minuto 33. Porque, claro, en otro colegio vos no podés decir, che, a mí me parece esta regla no va, es como, no, es así y es así. Acá es como, bueno, che, podemos cambiar, y es como construir algo juntos, que creo que eso es lo más bueno, lo más lindo que tiene el colegio también, que podría aplicarse en otros lados como para una mejor convivencia también. También, yo lo que decía es esto, recuerden que esto también el tema de la concientización sobre temas como el medio ambiente, esto de reciclar, y con eso también, que también está la cooperativa, medio que te enseña a pensar en el otro, porque acá también están
los encargados, o sea, no tiene que ser solo el profe o alguna portera la que tenga que hacer todo, sino que también se les enseña valores a los chicos sobre respetar el trabajo del otro. Creo que siempre están los que barren, tipo el salón, claro. Cuando se eligen encargados, los que barren, compañerismo. Sí. A mí me pasa esto de... Bueno, ¿no? Esta cuestión de pensar en el otro, o sea, una de las primeras respuestas que veíamos era, bueno, en este país es en el que me quiero quedar, en el que quiero luchar y en el que tengo que hacer cosas. ¿Y cómo las hago? Pensando con el otro, por el otro y para el otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá vengo con la materia más bonita del universo, matemática. No me van a decir que no. Es lo más lindo del mundo. No saben lo que fue. Esperen que no saben lo que fue, tengo unas experiencias. Bueno, les empiezo a contar. La cosa fue así. Yo soy del CIE de Mercedes, CTR de nivel primario, del área más hermosa del mundo, que es la matemática. No sé si se nota, pero la amo el área. No se den cuenta. La cosa es la siguiente, esta mesa de acompañamiento fue a lo largo de todo el año. O sea, arrancamos en marzo con la reunión con las inspectoras y con mi directora del CIE, Fernanda, y las inspectoras del nivel del distrito de Mercedes, porque fue puntualmente en Mercedes. En esta mesa de acompañamiento, ¿a qué llevó esto? A una necesidad. Fue pedido desde la distrital, desde las inspectoras, porque al recorrer las instituciones notaban que en el área de matemática era muy conductista o se habían quedado como en el tiempo. Entonces, por más que ellas hacían intervenciones, querían que tengamos más llegada. Entonces, principalmente era eso. ¿Qué hacíamos nosotros? O sea, ¿cómo podíamos acompañar en transformar esta educación, en transformar esta matemática? Entonces el motivo principalmente fue ese. Teníamos muchos docentes nobles, ¿sí?, que habían tomado, teníamos la quinta hora, teníamos jornada completa. Entonces lo que se hizo es como un relevamiento, aproximadamente 14, 15 escuelas del distrito de Mercedes, docentes de quinto y docentes de cuarto año del nivel primario participaron de estas mesas. Entonces, primero que todo, nace de una necesidad. Segundo, se trabajó mucho en la planificación institucional. O sea, fue cómo planifican y cómo abordan esto, con el eje transversal del juego. Pero no el jugar por jugar. No es que llegó la quinta hora y vamos a hacer una sopa de letras y vamos a buscarlo. No, el jugar con un sentido, el jugar dentro de un proyecto institucional, el jugar con un objetivo, un horizonte, trabajar contenidos. Entonces, el eje central fue el juego y el juego se presentó como un eje transversal principalmente. Esto se organizó, eso fue la organización, en marzo. Terminamos la mesa de acompañamiento hace 15 días, 3 semanas más o menos la última. Entonces fue un proyecto donde realmente se vio el acompañamiento y el crecimiento en esto. Y el aprendizaje mutuo, porque todos aprendimos de esto. Fueron 6 encuentros que lo organizamos así, 4 encuentros presenciales y 2 encuentros virtuales. En el primer encuentro presencial nos paramos en el documento de la centralidad de la enseñanza, en el plan de trabajo 22-23 y abordamos desde ahí qué nos dicen los documentos y qué nos dice el diseño curricular. El diseño curricular nos dice que hay que hacer matemática, pero acá hay una pregunta trascendental. ¿Qué es hacer matemática? O sea, para cuando ellas como alumnas hicieron matemática, era el libro Tapia, eran 120 ejercicios, era hacer matemática, era algoritmo, era partir del algoritmo, era decir unidades en y centena que la tienen tatuada así con letra china. Entonces, hoy en día no partimos de ahí, hoy hacemos matemática, tocamos la matemática. Entonces, poder transformar esa visión, que ellas dejen de lado su trayectoria educativa y que puedan transformar esa visión. Primero nos centramos en los documentos curriculares. El segundo encuentro fue directamente con un bagaje de actividades que llevé de juegos y jugamos, puntualmente jugamos. O sea, acá hay un videíto, no sé si lo llegan a ver. Ahí se puede pasar. Se me fue. Bueno, ya les cuento. Les llevé en esa hora no, como 4 horas estuvimos. Jugaron, fueron chicos, tienen que ser chicos, tienen que experimentar. Yo adhiero a la idea de que la matemática se toca. ¿Por qué? Porque la matemática ya es abstracta, no vemos cuadrados caminando, pero vemos representaciones.
Entonces, el alumno tiene que tocar la matemática, tiene que experimentarla, tiene que crecer, tiene que tocar, cortar, pegar, unir, contar. Todo eso tiene que hacer. Y primero que todo, antes que lo haga el alumno, lo tiene que hacer el docente, porque el docente tiene que experimentar. Entonces la estuve 4 horas jugando. No saben lo que fue eso, tengo fotos de todo. Jugaron, experimentaron, tocaron, hicieron. Listo, vamos al encuentro virtual. ¿Pudieron hacer algo de todo lo que hicimos? Entonces en el encuentro virtual, viernes de 7 a 8 las tenía en el Zoom, no saben lo que fue. Pero estaban, estaban ahí. Me contaban sus experiencias, me contaban sus miedos, porque la verdad es esa, se notó miedo en cambiar su plan de clase. Siempre están acostumbrados a hacer lo mismo de tal forma que de golpe tenían que modificar, arrancar con un juego, pensar de otra forma la clase. Funcionó, había dudas, había que adaptar, había que ver la característica del curso, si ese juego coincidía con esa característica. Pero íbamos por la idea de que sea una matemática manipulativa, una matemática palpable, que el alumno haga matemática, no que el docente la exponga. El alumno tiene que hacer, tiene que construir. Entonces íbamos por ahí. En el tercer encuentro, no sé si pasó, bueno, vamos a la otra que está en la foto divina, que está muy al fondo. En el tercer encuentro lo que hicimos es porque en el primero vinimos con la documentación, en el segundo vinimos con el taller de juegos puramente y exclusivo, en el tercer encuentro directamente nos fuimos al proyecto institucional. O sea, ya jugaron, ya experimentaron, ya vieron qué funciona, qué no funciona, ahora ¿cómo lo bajamos legalmente? ¿Cómo lo legalizamos? O sea, porque no vamos a jugar por jugar. Nosotros tenemos un objetivo, tenemos un diseño curricular y tenemos un marco normativo. Entonces, a ver, si vos tenés este objetivo, ¿cómo podemos enganchar con este juego? ¿Qué profundidad podemos dar con el contenido? Y la verdad que surgieron un montón de cuestiones, se armó como unos cuadritos, no lo tengo acá. Acá tengo la foto con todas las chicas. Y acá están jugando. Se armó, a ver, yo les di una grilla, que la grilla lo que era actividad número y un desarrollo del juego, puntualmente que explican de qué trata el juego, qué materiales, cómo, el objetivo del juego, y abajo qué me dice el diseño curricular. O sea, el diseño, vamos, analizamos, nos sentamos con el diseño curricular. Buscaron el diseño curricular y bueno, ese juego es dado con fracciones. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice el diseño? ¿Cómo adaptarlo? ¿Sí? Eso fue todo ese cuarto encuentro. Ver el proyecto institucional, ver cómo podemos hacer un taller de juegos, ¿sí? Cómo podemos modificar esas cosas y qué podemos llevar ellas que sean replicadoras en su escuela, con esta visión de esta matemática. Y en el último encuentro, lo que hicimos, ellas tenían que exponer. Entonces lo que tenía acá era un videito de una de ellas, donde contaron la experiencia y donde me dijeron sí funcionó. O sea, cambié las clases, costó también con los chicos, porque los chicos tenían que cambiar la forma. Ya no estamos tan adaptados todos para adelante y copiando los 10 ejercicios. Ahora tenían 1 hora de juego con dados, con sumas de fracciones para un cuarto grado. Y sumaban fracciones y jugaban a la generala con fracciones. O sea, es un montón de contenido que normalmente son ejercicios uno abajo del otro. Y acá se hacía de otra forma. Y también el tema de no jugar por jugar, sino que tenemos un objetivo. ¿Qué hacemos después del juego? ¿Qué nos dice el diseño? ¿Viste? ¿Cómo avanzamos? Y la verdad que se llevaron, me quedan 2. La verdad que se llevaron, yo también enriquecí. ¿Esto qué me habilitó? 2 cosas. Era 2. 2 cosas. Por un lado, esta relación con el docente creció totalmente. Totalmente. Yo ahora las tengo todas en el WhatsApp, me mandan fotitos, me preguntan cosas. Pasa por el salón, yo voy al salón a ver y veo las cosas, lo que hacen. Me muestran, me mandan fotos de los cuadernos. Entonces, me abrió las puertas a las aulas, puntualmente. Eso se lo garantizo. Y por otro lado, gracias a Fernanda y la gestión con el CEF, con el Centro de Formación Profesional, lo que hicieron es, el Centro de Formación Profesional, lo que tienen es un taller de uso de impresora 3D. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que estaría genial tener el material. Entonces, ellos dan el taller, articulamos, que Fernanda hizo la gestión, con respecto a gestionar o que ellos dentro del taller hagan material educativo para el área de matemática.
Entonces ahí nos vamos como compartiendo recursos, porque ellos necesitan los modelitos, los esquemas y las cuestiones, y nosotros necesitamos el recurso. Entonces se hizo un intercambio muy, muy productivo. Pero bueno, eso, y la verdad que me dejó una experiencia muy rica. Me abrió las aulas, las docentes, es un vínculo ida y vuelta. Y el viernes que estuve en un taller, cerrando el taller de fracciones, viene una y me dice: Caro, lo probé y funcionó. Chao. Ya está, ya me puedo jubilar. No, todavía tengo ganas de seguir. Vamos todavía. Todavía tengo ganas. Bueno, les quería compartir esto. La verdad que fue muy rico, muy lindo, y hay mucho más por hacer. Un montón. Así que gracias. Bueno, en nuestro caso con Sofía no vino hoy a la reunión porque ella trabaja en una escuela en donde le pasan el ausente, no hay manera de justificar, vieron qué pasa, eso también es una realidad. Me hubiera encantado también que esté. Romina hace muchos años que trabaja en la dirección de formación, cuando se llamaba de otra manera. Pero Sofía es una compañera nueva, como dice Romy, justamente es un cuadro, porque es un gran aporte al equipo, realmente. Poder haber trabajado con ella en esta experiencia fue muy, para mí, muy nutritivo y nada, fluyó de manera de mucho placer, se sintió mucho placer. La experiencia resulta de una demanda de la inspectora de la modalidad especial, que bueno, empezó este año y sentía que había como en algunas instituciones, pero particularmente en una, la 504, una actitud poco empática de las colegas docentes hacia los estudiantes que, digamos, tienen experiencias que irrumpen en el escenario escolar de manera muy disruptiva para ellas. Y entonces, bueno, la demanda fue hacia ESI. En mi caso yo me desempeño en educación sexual integral, mi compañera en psicología, y entre las dos, recuperando un producto de la dirección, que es un taller que se dio en febrero y se replicó el laboratorio de ESI basado en la centralidad de la enseñanza. Lo que se hizo fue trabajar a transformar ese taller en una mesa de acompañamiento adaptada y adecuada para esa modalidad especial, y se trabajó en una serie de encuentros con la modalidad de mesa y de Ateneo, en donde bueno, hubo un Padlet como un recurso donde se recuperaban y se compartían los recursos, los materiales, porque las mesas de acompañamiento son artesanales, entonces eso se va construyendo en función a lo que va sucediendo en cada encuentro, ¿no? Uno tiene un plan, una hipótesis de trabajo, pero luego se complejiza y se reconstruye. Bueno, en esas mesas de acompañamiento lo que hicimos fue trabajar fundamentalmente pensando en lo controversial del trabajo docente en las instituciones de la modalidad e incluso las docentes acompañantes. Y en ese dispositivo, que es el taller, que es maravilloso, que son 3 encuentros, 3 momentos. El primero es el de visibilizar, ¿no? Visibilizar el conflicto, la situación que genera controversia. Luego, visibilizar los actores de esa controversia, quiénes son dónde se produce el problema, digamos. Una vez que se visibiliza, se buscan herramientas normativas, legislativas, de acompañamiento pedagógico para resolver esa situación. Y luego, por último, bueno, incluso se hace mapeo, que la foto final la van a ver, es una profe que se copó tanto con lo del mapeo que hizo un mapa físico y hasta pidió materiales que no estaban en línea y se los compartieron a digamos, diferentes recursos para profundizar su investigación. ¿A dónde acudir en un caso que sea una situación que exceda lo institucional, ¿no? Entonces, ¿a dónde acudimos fuera de la escuela cuando el problema, la situación, la controversia excede la respuesta que se pueda dar dentro de la institución? Por suerte estuvo la directora en el primer encuentro, la inspectora de especial no pudo participar, pero sí vino la de psicología y se recoparon. La verdad que fluyó también muy lindo el encuentro en la institución.
A veces aparecía algún niño a agarrar una galletita y bueno, vamos, fulanito. Porque bueno, las maestras estaban capacitándose en servicio, que eso es algo también que tenemos que abrazar. Y bueno, el resultado final fue que cada una hizo una propuesta, ¿no? Lo más disruptivo, lo que más nos sorprendió con respecto a la, digamos, cuando hicieron sus propuestas para encarar las problemáticas, fue que las problemáticas que seleccionaron no eran problemáticas propias de la escuela especial. Eran problemáticas de cualquier otra institución educativa, ¿no? E incluso en 2 grupos seleccionaron problemáticas que no eran problemas, porque no habían generado un conflicto a nivel institucional. Entonces nos sorprendió mucho eso, ¿no? El hecho de, bueno, estímulo-respuesta, tengo que buscar algo para trabajar, un problema, bueno, un problema, lo vieron como un problema, pero era un problema que ya estaba resuelto. Entonces nos pasó que nos dimos cuenta, esto, ¿no? La necesidad de repreguntarnos por el sentido de nuestra tarea docente, recuperando la centralidad de la enseñanza y la garantía integral del derecho a la educación, porque las situaciones reales por las cuales las inspectoras nos había convocado, que fueron reescritas magistralmente por mi compañera Sofía, porque por suerte tenemos espías adentro de la institución, una mamá, espías en el buen sentido, una mamá de la institución es la referente de ESI regional. Entonces ella me tiró unas experiencias que tuvo como madre, y esas experiencias Sofía las reescribió para trabajarlas con los docentes, y no las reconocieron como propias. Entonces, bueno, nos sorprendió mucho eso, el hecho de no poder reconocer como propias problemáticas que pasan dentro de esa institución, y a su vez nos sorprendió también el hecho de que asocian a la ESI como problemática con lo trans, ¿no? Como que la ESI tiene que ver con trabajar temas de lo trans. Ese fue uno de los obstáculos propios del desenvolvimiento de la propuesta, ¿no? Más allá de los obstáculos propios de sí, trans en general, lo trans. O sea, como que ellos, ahí ves que dice obstáculos, no veo muy claro, está muy clarito, obstáculos para continuar, es volver sobre eso. ¿Por qué asocian lo ESI con lo trans? Porque oblitera la posibilidad de trabajar otras problemáticas, como es esta irrupción de niños, niñas que tienen reacciones que los docentes no saben cómo atender, y los mandan a la casa sin garantizar su derecho a la educación, porque para ellos es un problema, llaman a la familia. Entonces, la problemática es el tema de cómo abrazar a esos niños, alojar en la escuela a estos niños para que no sean, digamos, expulsados por estas prácticas. Bien, ya es la última. Y básicamente, bueno, nos dimos cuenta que necesitamos más continuidad. Las profes quedaron muy conformes con el dispositivo, la mayoría de los asistentes al primer encuentro terminaron, pero nos pareció, a nosotras como que fue mucho esfuerzo que hay que seguir poniendo ahí, porque falta mucho todavía para que se puedan detectar estas desigualdades, porque de alguna manera hay una desigualdad ahí que está operando cuando un docente llama a la familia para que se lleven a los estudiantes a su casa, porque no pueden, no sé qué hacer con esto, yo no puedo resolver. Y entonces salió, y esto está fuera del programa, salió en unas horas que yo tenía, vieron estos cambios curriculares, bueno, me ofrecí para dar talleres con docentes en formación en el Instituto 112, que es como la fuente de formadores principal de la región en este tema, en la modalidad. Y bueno, y estuve trabajando también en los laboratorios de ESI en el 112. Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Atajar antes de que esto suceda en el aula, ¿no? Pero es como un proyecto para poder continuar. Trabajar con las instituciones, me parece, de formación es fundamental, ¿no? Como venimos intentando con la compañera Romina, necesitamos apoyo de los inspectores. Así que muchas gracias por escuchar y bueno, espero no haber hablado mucho. Nosotras venimos desde Luján, venimos en patota, así en comunidad, a contar la propuesta. Vamos, Luján. Pensamos que las mesas de acompañamiento pedagógico y didáctico tienen mucha potencia cuando logramos sumar voluntades y sumar
ETRs, así que esta fue una experiencia que vamos a contar, que aún no termina, no concluye, que sigue su transcurso, pensamos retomarla incluso el año que viene, pero que fueron participando diferentes formadores y formadoras a lo largo de la propuesta. Queremos contarle un poco, contextualizar, esto es una escuela secundaria del barrio de Los Laureles, de la parada de tren que se llama Lezica y Torresuri, que es un barrio que queda bastante alejado de Luján Centro. Hay entre el barrio y Luján hay mucho verde, entonces docentes y estudiantes no están cerca del casco urbano, y tuvieron una directora nueva que tomó hace muy poquito, Victoria, y ella se acerca al CIE a pedirnos y a contarnos una problemática. Ella lo que nota cuando toma la dirección, esta dire nueva, que la escuela está fragmentada con la comunidad. Nos cuenta un caso que a nosotros nos impactó, que es dentro de la misma cuadra, la escuela secundaria comparte el edificio con la escuela primaria, y al lado está el jardín, y a la escuela secundaria y a la escuela primaria entraron a robar 3 veces, mientras que a otros lugares de la cuadra no. Dice, ¿por qué? Es víctima de vandalismo, algo está pasando, hay una fragmentación ahí entre el vínculo con la comunidad educativa y la escuela, y decidimos ahí llamar a Karina de Mundo Contemporáneo, y dijimos, bueno, empecemos a pensarlo, ¿no? Esto que decía hoy una colega, que las mesas de acompañamiento pedagógico didácticos, al ser artesanales, uno sabe cuál es la problemática inicial y sabe por dónde empezar, pero después la realidad es que va tomando otros rumbos, y así fue como se fueron sumando después otros formadores y formadoras, que ahora Cari les va a contar bien cómo fue avanzando. Bueno, a partir de esta problemática que identificaba la directora, lo primero que pensamos es hacer un taller de escucha primero, ¿no? Pensar qué estaban pensando los docentes acerca de esa problemática que la directora había identificado. Lo que notamos, varias cuestiones. Primero, docentes históricos de la escuela, cada vez menos, y docentes nuevos de la escuela, que entre todos lo que tratamos de pensar, junto con la formadora de ESI también, primero abordar los vínculos, qué pasaba entre los docentes, y después también empezar a pensar en cuáles son los problemas pedagógicos, ¿no? A partir de los cuales empezar a trabajar para poder pensar este vínculo entre la escuela y la comunidad. Lo que notamos en ese primer taller, y aclaro que hicimos 5 réplicas del mismo taller, porque el desafío fue no suspender clases, con lo cual tuvimos que, con la ayuda de la directora, por supuesto, que nos abrió las puertas de par en par, y además permitió que los docentes pudieran ir saliendo, pero bueno, fueron 29 docentes que fueron pasando en 5 réplicas del mismo taller. Un poco lo que identificamos en ese primer taller es, en principio, que no se conocían los docentes, digamos, la mayoría no se conocía, mucho trabajo individual, algo que suele suceder en la escuela secundaria, pocas posibilidades de hacer proyectos interdisciplinarios, pero además otra cosa que identificamos, ciertas miradas, representaciones y estereotipos sobre los estudiantes y sobre las familias bastante complicadas, ¿no? Y que ahí identificamos que evidentemente había una ruptura, ¿no? Entre la escuela y el barrio. Ahí caminamos hacia el segundo encuentro. Como les dije, nos llevó bastante tiempo. En el medio hicimos una mesa con Ana Otero, la formadora de inglés, que ahora la va a nombrar Mariana, porque específicamente pasaba algo muy particular en esta escuela, que la directora nos contaba que muchos chicos repetían por inglés. Claro, no es que repetían, no tenían su título, porque no repetían, porque terminaban, pero nunca titulaban por el área de inglés. Así que ahí Ana hizo, bueno, un trabajo puntual y específico con las profes de inglés, profes que, bueno, no se involucraron tanto en el taller, pero que igual con Ana trabajaron muy bien. Bueno, ahí es que iniciamos la segunda tanda de talleres, encuentros. Convocamos a Gustavo Manfredi, que es de Derechos Humanos, para pensar justamente sobre estas miradas y estereotipos que habíamos notado que habían aparecido de manera muy fuerte respecto a estudiantes y familias, y también para poner la cuestión de la centralidad en la enseñanza, ¿no? Tratar de pensar, bueno, qué proyectos podemos empezar a pensar para que estudiar sea, porque muchas palabras de los docentes eran: estos chicos no estudian ni van a estudiar.
ese era el posicionamiento. Entonces desde ahí, bueno, con Gustavo llevamos bastante por el lado de pensar a la inclusión y por supuesto a la centralidad en la enseñanza y empezar a pensar y hacer un camino hacia la construcción de proyectos interdisciplinarios. Y después tuvimos una tercera jornada, esta también tuvo réplicas, o sea, estoy contando algo que fue durante todo el año, ¿no? Después tuvimos una tercera jornada en la que aprovechamos, la directora nos dio el lugar para utilizar una parte de la jornada institucional, creo que fue el mes de julio. Exacto. Y bueno, de hecho facilitamos el CIE porque hicimos una escuela que no tenía gas, entonces, bueno, mucho frío, así que le hicimos en el CIE. Y ahí articulamos con otras instituciones del barrio, ahí nos contactamos con gente de formación profesional para ver, porque lo que identificábamos es que el barrio no tenía ninguna posibilidad, ninguna actividad para adolescentes jóvenes, que era esta población de la escuela. Sí había una cancha de fútbol, que es la que participaban fundamentalmente los niños, pero no había ninguna actividad cultural. Después articulamos también con docentes de la Universidad de Luján. Esta es una escuela muy cercana, de hecho la estación siguiente es la Universidad de Luján. Y les propusimos que nos vengan a dar una mano con una propuesta de mapear el barrio, ¿no? Porque identificábamos que justamente había un desconocimiento del barrio por parte de los propios docentes. Y bueno, finalmente terminamos con un mapeo que hicimos en octubre, hace muy poquito, hace 2 semanas, donde un sábado logramos que fueran muchos docentes. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, primero para pisar el barrio, situar las realidades de los chicos, empezar a pensar a partir de ahí qué ejes poder trabajar con los estudiantes. Así que bueno, fue una experiencia enriquecedora y la idea es que ahora podamos utilizar ese insumo para pensar para el año que viene proyectos interdisciplinarios. Pero bueno, una de las cuestiones me parece más interesantes es lograr que los docentes empiecen a conocerse, a ver qué realidad están viviendo sus propios estudiantes. Y bueno, sí, que pasa mañana. Para cerrar en 2 minutos, algunas cosas que no queríamos dejar de contar. Nosotros no nos imaginamos si no es en red. El CIE, la verdad que hace mucho que trabajamos con otras instituciones. Para nosotros haber mapeado de que hayan ido más de 15 docentes un sábado a las 9 de la mañana hasta las 12 y se quedaron y parecía que íbamos a seguir caminando el barrio, no lo podíamos creer. Porque es fuera de servicio, eso fue totalmente fuera de servicio. Eso la verdad que nosotros nos llevamos una alegría con las inspectoras, con las directoras. Estamos trabajando también con la directora de formación laboral. Queremos llevar un taller de formación laboral a ese lugar. Nos parece importante que los chicos tengan una salida y también queremos llevar algo cultural y algo de educación física, que ahí tenemos que trabajar con educación física, ya que la veo a la formadora y seguramente con la inspectora, porque es un barrio muy alejado. No nos vamos a ir de la institución hasta que no hagan un proyecto interdisciplinario. No nos vamos a ir, nos resistimos a irnos porque la verdad que está todas las puertas abiertas para que eso suceda, solo tenemos que hacerlo. Y con Ana, que bueno, por ahí fue corto porque Ana por ahí nos dejó, falta mucha gente acá porque tenemos a Jessie de licencia por maternidad, bueno, Ana está como coordinadora, pero también está haciendo un gran trabajo porque inglés también se tiene que sumar a esta propuesta interdisciplinaria. Después veremos cómo. Agradecerle a Gustavo que ahora viene con otra propuesta, por eso no se sumó ahora. Y esto de pensar las mesas en equipo de formadores y formadoras. Los problemas son, a veces cuando entramos a la escuela, que es lo que decía Flavia al principio, nos dicen algo y después nos encontramos con otras cosas que suceden en las escuelas. Y bueno, gracias a Dios tenemos la planta bastante completa, eso nos da una alegría. Y las salidas colectivas. Y las áreas transversales nos han dado mucho aire para poder atravesar algunas problemáticas. Bueno, Jazmín también participó de ambiente integral, pero está también con licencia por maternidad. Y todo eso suma a que, bueno, el final sea el próximo año. Así que bueno, creo que terminé bien, creo que terminamos bien, después les contaremos cómo sigue y ojalá logremos
este proyecto interdisciplinario con la suma de muchos docentes y muchas docentes. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Soy Claudia Vega, la directora del CIE de Rodríguez, y la idea que esté acá es para contextualizar, ¿sí?, un poco esta mesa de acompañamiento pedagógico didáctica. En las clásicas reuniones de trabajo con los inspectores y las inspectoras, en General Rodríguez, surgió, ¿sí?, la importancia y la necesidad, porque es una preocupación puntualmente del distrito, los espacios de participación de los alumnos y de las alumnas del nivel secundario. En esa mesa de acompañamiento, en esa reunión, también de inspectores, puntualmente la inspectora de la modalidad de educación de adultos especial planteó específicamente la misma preocupación, ¿sí?, la conformación de los centros de estudiantes en las escuelas secundarias de la modalidad de especial. Conversando con eso y contextualizando la problemática, y también teniendo en cuenta, además del trabajo interdisciplinario que contaba Mariana, que por ahí es una de las premisas que tenemos para la organización de las mesas de acompañamiento, nuestra región también tratamos de mantener un trabajo conjunto entre los 9 distritos que somos la región 10, ¿sí? Entonces, bueno, en esa misma reunión de inspectores de General Rodríguez surgió la importancia por ahí de trabajar esta problemática de la conformación de los centros de estudiantes de las escuelas de la modalidad de especial en otros 2 distritos, Luján y San Andrés de Giles. 3 distritos completamente diferentes, ¿sí?, en organización, en cantidad de escuelas, cantidad de estudiantes, ¿sí?, pero que nos parecía interesante llevar adelante una mesa conjunta. Luego, en reunión con las directoras de los CIEs participantes, empezamos a pensar en nuestros perfiles de formadores, ¿sí?, y de formadoras, y en quienes podían acompañar esta propuesta. Y acá nos acompañan los formadores, la formadora de la modalidad de educación especial, y Gustavo, nuestro formador de derechos humanos. Y algo importante, alguien dijo también que las mesas de acompañamiento son como artesanales, y esta también, ¿sí?, lo fue, porque a partir de cómo se fueron desarrollando cada uno de los encuentros, adquirieron distintas modalidades, y eso por ahí también es lo interesante. Y lo que también destacamos es que también pudimos ingresar a las escuelas de la modalidad especial. Nuestros compañeros también pudieron trabajar en las escuelas, también pudieron, ¿sí?, conectarse con la realidad institucional, y creo que eso también fue sumamente valioso. Y 3 realidades diferentes ya se los van a contar ellos. Bueno, gracias a todos, a todas por estar tan atentos. Vamos a ir a la última, ¿puede ser, Liliana? Te pido un favor. Van a ver un QR, no sé si lo podemos ampliar. ¿Tenemos Zoom? Porque estábamos muy cortos de diapositivas, entonces queríamos mostrarles muchas cosas. Y en el QR van a encontrar un Padlet donde está todo lo que les queremos mostrar, que no entraba en el PowerPoint. Bárbaro. Entonces, si Liliana lo puede ampliar con paciencia, no hay ninguna urgencia. Por ahí algunos lo pueden... No se puede. Bueno, no importa. Si lo pueden subir un poquito porque quedó cortado. No, ampliarlo no puedo subir. Ahí, eso. Porque... A ver si lo pueden escanear. Bueno, y mientras les vamos contando. Se ve re clarito encima. Esa elección de color no fue buena. Les vamos contando que trabajamos, como dijo Claudia, con 4 escuelas de la modalidad de educación especial, en realidad con lo que se llaman los servicios agregados de formación integral, que sería el equivalente a lo que en el nivel es la escuela secundaria. Hicimos un primer encuentro virtual, sincrónico, con directoras y directoras todas, y algunas docentes, para poder contextualizar cuál era la situación, ¿no?, en cada una de las instituciones. Y ahí descubrimos que había diferencias, ¿no?, que si bien el planteo era, bueno, el abordaje de la constitución de los centros de estudiantes en las escuelas de educación especial, había diferencias.
A partir de ahí planificamos un primer encuentro. Gracias. Un primer encuentro, acá no se ve mucho, pero está el recorrido. Ahí en el 1 es el primer encuentro sincrónico con las DIRES. Y luego el segundo, un encuentro grupal, ¿sí? Donde pudimos compartir algunos materiales que nosotros les quisimos presentar a las docentes. En ese encuentro presencial grupal estuvieron representantes, equipos docentes de todas las instituciones, de las 4 instituciones. Fue en la escuela 502 de General Rodríguez, así que las escuelas también abrieron sus puertas para que llevemos adelante la propuesta. Y en ese encuentro presentamos algunos materiales. Ahora por ahí Gustavo quiere contar un poquito cuáles. Y los pusimos ahí en consideración de los y las docentes para que los pensaran en sus realidades y en sus instituciones, ¿no? Cómo llevar adelante la propuesta de la constitución del centro de estudiantes, entendiendo que es algo que en general uno espera, ¿sí? Cuente con la participación estudiantil. Y entonces la propuesta era, bueno, pensemos cómo podemos acompañar el proceso para que ellos puedan participar. ¿Querés compartir algo de los materiales? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Gustavo. Sí, el material que trabajamos es el material que nos dieron los colegas sobre participación ciudadana, acuerdos institucionales de convivencia, el GPS, que es súper recomendable porque está muy didáctico presentado, con muchas herramientas muy simples de utilizar. Yo por ahí lo poquito que quiero agregar a lo que ahora seguro Vicky va a continuar es el desafío desde los derechos humanos, ¿no? De lo transversal de los derechos humanos en este contexto de trabajar centro de estudiantes en escuelas especiales. Cuando me convocaron me agarró un poco de miedo, pero digo, si no somos posibles transformadores de esta realidad, nos equivocamos de laburo, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que tuve que leer mucho sobre el cambio de paradigma que aprendí que hay, sobre la modalidad especial, que no la conocía. Me encontré con un paradigma nuevo, muy interesante, muy abierto, de mucha inclusión, pero de verdad, con mucha carga en nuestras áreas de ciencias sociales, que yo vengo de ahí, de derechos humanos. Entonces teníamos como un planeta enorme para desarrollar. Y después también la otra cuestión que me parece interesante rescatar es que nos abrieron las puertas de cada una de estas escuelas, en cada uno de los distritos. Para mí era la primera vez que entraba a una institución con esas características y fue una experiencia de mucha amorosidad, podríamos decir, porque fuimos muy bien recibidos. Y bueno, nada, después empezamos el laburo con los miedos de cómo hablamos de política, de participación, qué es la participación, y esas discusiones si la política es lo partidario o si la política es la transformación, el arte de la transformación, pero son discusiones más pequeñas, digo, ¿no? Prefiero resaltar acá la amorosidad con que nos recibieron y los procesos que ahora Vicky va a contar que se produjeron, que tenemos subido acá en forma de video, diapos y demás. Bueno, después de ese encuentro en el que cada escuela pudo ubicar en su propia realidad cuáles eran los desafíos, porque cerramos ese encuentro armando una pequeña producción de cada equipo docente respecto de, bueno, cuáles serían los avances que ya tenían, porque había algunas instancias de participación estudiantil que ya se venían trabajando y que tal vez la escuela no las había identificado, o el equipo docente no las había identificado como posibilidad o como potencial para desde ahí tomar la posta de continuar con la conformación del centro de estudiantes y acompañar ese proceso. Y también qué acciones deberían promover o acompañar de ahí en más, ¿no? Así que después de eso los mandamos con los cuadritos a la escuela de vuelta, le dijimos chau, nos vemos allá, y con Gustavo nos subimos al auto y nos fuimos a la gira de los chachaleros, dice Gustavo. Nos fuimos a hacer la gira y nos dimos una vuelta por todas las escuelas. Y en esa vuelta por todas las escuelas fue, como todos han ya comentado, el momento en el que pudimos ver el impacto de lo que se había podido pensar en esos primeros encuentros, ¿no? Así que ahí pudimos revisar un poco lo que habían podido avanzar, plantear nuevas acciones para la continuidad. Ahora hay nuevos desafíos, ahora hay centros de estudiantes en todas las escuelas especiales. Pudieron hacer el proceso, acompañar a los estudiantes en el proceso en algunas escuelas desde elegir los delegados hasta llevar adelante la elección. En otras escuelas ya había delegados, entonces conformaron las listas y llevaron adelante las elecciones. Van a encontrar en el Padlet imágenes, videos para poder ver el desarrollo de todo eso. Y posteriormente, bueno, ahora aparecieron otros desafíos, como el armado, por ejemplo,
no me sale, gracias, el armado del estatuto, ¿sí? Las asambleas, las primeras asambleas del centro de estudiantes. Bueno, ¿cuál es nuestro rol como docentes en estas asambleas? Estuvimos trabajando eso. Y bueno, para el año que viene pensamos con Gustavo, nos queda ahí, poder retomar la articulación de las prácticas de la ciudadanía como campo del conocimiento, que es algo que todo el tiempo se estuvo tensionando a lo largo de los encuentros, ¿sí? Recuperar las prácticas de la ciudadanía como campo de conocimiento para pensar la experiencia de los centros de estudiantes. Me olvidé, pero eso lo va a contar. Pero nos queda un minuto, Gustavo. Bueno, no, rápido. En la búsqueda de experiencias conocimos a través también de colegas que nos pasaron contactos la experiencia de una escuela de Lomas de Zamora que ya tenía desde la pandemia un centro de estudiantes. Entonces tuvimos ahí un encuentro también virtual entre todos para ver cómo habían hecho ese proceso y fue recontra interesante. Ahora estamos en el tema de las cuestiones más administrativas, que siempre tratamos de reflotar la idea de que no es lo importante lo administrativo, sino el espíritu de la participación, de la transformación, de la autonomía, como dice el diseño, digamos. Así que estamos en eso y ya empezamos a delirar con cosas como encuentros de estudiantes a nivel digital, encuentros de estudiantes con universidad. Bueno, ahora ya arrancamos, ¿qué pasa? La Federación de Estudiantes, bueno, estamos por ahí. Así que bueno, creo que estamos, ¿no? Muchas gracias para todo esto. Yo les traje una experiencia que me pareció a mí innovadora, no sé si a ustedes les va a sorprender, espero que sí, porque tiene que ver con la lectura y la escritura en el nivel inicial, algo que a veces nos cuesta pensar, ¿no? También cómo escriben los nenes y leen en el nivel inicial. Y esta experiencia surgió después de varias mesas de acompañamiento. Y además quise traerla porque había hecho una experiencia también, una mesa de acompañamiento articulada con mi amigo Diego, con inicial y primaria. Y la verdad que le pregunté un día, Diego, ¿sabes lo que es el cuaderno agenda? ¿Y qué me dijo Diego? No. En el nivel inicial se usa mucho el cuaderno agenda, ¿no es cierto? Acá, ¿cuánta gente de inicial hay? Un montón. Bien. Y todas sabemos lo que es el cuaderno agenda, pero no sé si todos acá son de inicial. Así que les voy a contar un poquitito. Entonces esta mesa surgió por esta experiencia por esa mesa de acompañamiento de inicial. Y las directoras que hicieron, me contactaron, me llamaron y me dijeron, mirá Vivi, necesitamos que se trabaje la escritura. Así que bueno, ¿qué hice? Me fui a dos jardines, el 930 y el 950. Uno, los que son de acá de zona oeste conocen, uno en Pontevedra y el otro en Loma Grande, o sea, súper distanciados. Y las dos directoras me dijeron lo mismo, necesitamos que se trabaje el cuaderno agenda, o cómo lo están pensando, ¿sí? Y bueno, acá les quiero contar un poquitito qué es lo que se investigó del cuaderno agenda, y voy a citar a Valeria Donato, que es mi coordinadora pedagógica, que dice, el cuaderno agenda, para los que saben, por supuesto, y los que no saben, no importa, se los cuento. Muy bien, muchas gracias. Acá tengo una buena alumna. Me encanta venir acá. El cuaderno agenda es un registro escrito realizado por niños y niñas del nivel inicial. Esto lo investigó Valeria en el 2020, en pandemia, mediante el cual se evidencia el proceso que cotidianamente realizan los niños con sus aprendizajes y además se piensa como una oportunidad para ver estas escrituras que son sistemáticas y en proceso, porque los niños empiezan escribiendo un día y después terminan otro día, en otro momento, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajé con este? Me quedé con un jardín, lamento decirlo, no con el 950, sino, o al revés, no, esperen, me quedé con el 930, ahí está, el 930 de Loma Grande. ¿Por qué? Porque tenía 10 secciones, montón. El otro era más chiquitito, bueno, dije, si la problemática es la misma, me quedo con uno. El 930, 10 secciones, 4 grupos de tercera sección. Entonces dije, bueno, hablo con 4 maestras, ahí un golazo, ¿no? Tenía bastante para trabajar. ¿Cómo trabajé? No, pero yo hablo fuerte, se escucha. ¿Se escucha?
Muy bien, muchas gracias. Perfecto. La gente que está ya comprando... Ah, no está comprando. A ver si hacen un poquito de silencio los colegas. Entonces, 315 niños y niñas en ese jardín. Era mucho, así que era necesario trabajar ahí. ¿Cómo hice? Hice entrevistas, la visita al jardín y además un formulario donde las maestras contaron un poquito. Y además, miren, también observé planificaciones y por supuesto miré el cuaderno agenda. Pero yo les voy a contar después las cosas que salieron en las planificaciones. Bueno, con la entrevista a las docentes, perdón, la directora lo primero que me contó es que el cuaderno agenda quedaba en el jardín, que no salía. Eso ya era un gran problema. No solamente el problema de la escritura, sino también este enfoque comunicativo que no aparecía, ¿no?, en ese cuaderno agenda. ¿Cómo? Poco comunicativo, claro. Y otro problema era que las docentes tampoco lo veían como un inconveniente. Y las docentes lo trabajaban 2 veces a la semana. La verdad que era bastante como para que lo dejen siempre adentro de la sala, ¿no? Y una docente en la entrevista, ponemos la otra, ¿sí? Una docente en una entrevista me dijo... usamos el cuaderno agenda para aproximarnos al siguiente nivel. ¿Cuál? El de mi amigo Diego, ¿no? A primaria se querían aproximar. Bueno, con el cuaderno agenda esa era la representación que tenían, que se aproximaban a primaria. Ahí teníamos también otro problema. Acá mis compañeras también de inicial me lo confirman. Y otro inconveniente que vi en este cuaderno agenda tiene que ver con las escrituras. Miren, yo les voy a mostrar un poquitito, ¿no? En la entrevista acá salió, se usa el cuaderno agenda para saber cómo es en primaria. Y en la planificación dice, para ello, ahí va, para ello el uso del cuaderno agenda deberá encerrar otra modalidad, ser un comunicador. Y acá me asusté también en la misma planificación, porque yo decía, ser un comunicador es un impersonal, ¿no? Entonces, ¿quién comunica? Bueno, también analizamos eso con la directora. Y en la misma planificación de la misma docente, lo que observamos es que los destinatarios, a quienes iba dirigido, eran niñas de sala verde de tercera sección, que no eran las familias. A mí me está quedando afuera la familia, decíamos con la directora, ¿no? Y los responsables, ahí sí eran los niños. Me asustó también eso. Así que bueno, avanzo un poquitito ya como para ir terminando, perdón, ya termino. Bueno, en este formulario las docentes contaron algunas otras cosas y lo que nosotros pudimos también indicarles es que tuvieran esta iniciativa de poder compartirlo a la familia. Y esta es una primera intervención. No, la foto del... Ahí. Bueno, acá les cuento un poquitito. Se hizo lectura de la fábula, copia del título y después dibujo. Fue un avance. No tanto, pero fue un avance. Esa fue la primera vez que el cuaderno salió y fue a la familia. Y fue la oportunidad para que los nenes y las nenas hablaran y contaran a través del dibujo. Dije, bueno, la imagen les va a permitir a los nenes recordar qué es lo que se leyó y lo van a poder contar. Bien, y en un segundo momento, después, en otra oportunidad, lo que hicieron fue, esta es una intervención con la directora fue a la sala y se metió directamente, y como los nenes habían sacado lechugas de la huerta, hicieron sándwiches. Y entonces los nenes escribieron lechuga, jamón, queso y pan. Bueno, acá Santino escribió esto, bien. Y lo que hicieron en esta segunda oportunidad es mandarlo a las familias y las familias conversó, porque este era un listado que, digamos, se puede controlar un poquito más, la escritura, va a tener por supuesto algunas modificaciones cuando los nenes vuelvan a leer o quieran escribir otra vez o lo que sea, pero esto fue un avance bastante importante. Bien, así que salió el cuaderno agenda de la sala. Y lo que quería decirles, por último, para finalizar, no sé si me extendí, perdón. Entonces, entre las acciones que se modificaron luego de las entrevistas y el visado, podemos mencionar que las nenas y los nenes
empezaron a llevar el cuaderno a la casa. Tampoco tanto, fueron 3 veces que lo llevaron. Yo no sé ahora, capaz que lo están llevando un poquito más, porque las maestras lo daban a fin de año y eso se modificó, porque además observaron la planificación. Es cierto que, quiero cerrar con esto, ¿no? Es cierto que algunas creencias sobre el uso del cuaderno agenda precisan discutirse sobre las tradiciones. Hablo de esta mención que hizo la señorita como pensando para saber cómo es el nivel siguiente, ¿no? Eso es como una tradición. Pero también es cierto que las escrituras no son prácticas aisladas, sino que suponen ciertas continuidades con tradiciones escolares que dan lugar a prácticas instaladas. Y acá esto es de Rodwell, del C. Rodwell, y acá me quiero detener en esto de hoy es. Todos los cuadernos tenían hoy es. Discutimos eso, yo creo que va a ser una discusión 2025, que por supuesto voy a ir al jardín. A ese jardín y al otro que me quedó pendiente en Pontevedra. Pero digo, estas mesas de acompañamiento sirvieron para qué, y lo charlé con varios compañeros acá también, con Mariana, bueno, con algunas chicas de Merlo, sirvieron para que los directivos pensaran un poco más en quién es el ETR y qué se puede trabajar, porque es difícil pensar el problema, porque nosotros le pedimos, a ver, tráeme un problema concreto, pero es difícil que lo piensen solos. Entonces capaz que conociéndome o conociendo a mis compañeras también ahora lo pueden pensar. Y algo que es importante, de pronto, digo, lo tiro como una sugerencia, que también lo charlamos, tal vez en algún momento se podrían hacer estas experiencias. Yo invité a la directora, invité a la inspectora, no pudieron venir porque estaban hasta acá abarrotadas de actividades, pero digo, pudiéramos invitarlas y contarles lo que se hace, y no solamente acá. Ay, sí, perdón. Bueno, ya, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nosotros somos para la región, Mónica y César, así nos, o Caros en Arizona, así nos conocen. Pero bueno, les contamos esta experiencia formativa. Tuvo 2 dispositivos de formación. El primero, una mesa de gestión, que es la que le da origen al acompañamiento. En esa mesa de gestión estuvieron la directora del CIE de Ituzaingó, la inspectora María Luisa, que está por ahí, después se va a acercar, y los capacitadores. ¿Cuál es el motivo de este segundo dispositivo, mesa de acompañamiento pedagógico didáctico? El motivo era una preocupación, una necesidad que se pone de manifiesto en esa mesa por parte de María Luisa, de la inspectora, en la cual ella nos manifestaba que quería fortalecer a los equipos directivos en cuanto a la alfabetización de la UP. ¿Qué pasaba? Los maestros y las maestras de la UP venían recibiendo la capacitación de los contenidistas. Entonces, no iba a haber conversaciones pedagógicas si el directivo no tenía ese conocimiento por el cual presentar la mesa de diálogo en las escuelas para guiar, para orientar, para preguntar desde el no saber, para generar inquietud en los maestros, una pregunta inquietante. Bueno, los directivos tenían que saber qué era lo que se estaba proponiendo desde la Dirección Provincial de Educación Primaria. Bueno, y ahí se plantea este segundo dispositivo. Estuvo conformado por 3 encuentros, 1 cada mes, y con presencia de las inspectoras. Las inspectoras estuvieron en todo momento. María Luisa con Fabiana, que es su coequiper en Ituzaingó. Después hicimos la réplica en Merlo, ahí están las otras 2 inspectoras, Cintia y Paola. Y bueno, ahora Diego va a empezar a explicar, entonces, a ver cómo se fue desarrollando. Pero bueno, nuestros destinatarios principales fueron los equipos directivos. Queríamos fortalecerlos en el rol de coordinadores pedagógicos de cómo circula la enseñanza en sus instituciones. En ese lugar los pusimos. Bien, como dice
mi amiga Patri, Vivi, a vos también, amiga. Sí, ahí estás. No, claro, pasando en limpio, surgió una vacancia, surgió una necesidad. Es decir, los maestros, para quien no sepa, los maestros de primero, segundo y tercero están teniendo un acompañamiento de la dirección provincial que es un poema pedagógico, por lo menos yo lo veo así. Digo, en números, todos los maestros de primer grado de la provincia de Buenos Aires tuvieron 6 encuentros con su capacitador. Los de segundo grado tuvieron 4 encuentros, los de tercer grado tuvieron 3 y la semana que viene cumplen el 4. ¿Qué quiere decir? Que los maestros estaban muy acompañados por la dirección, más que acompañados. En lo cual se discutían las propuestas, llegaban las secuencias, en cada encuentro discutían el enfoque didáctico a fondo. Los inspectores hacían lo propio, nada más y nada menos, porque vieron que hay ciertos lujos que nos damos en la provincia de Buenos Aires, que es que la directora provincial se llama Mirta Torres, que el equipo se llama Delia Lerner, María Elena Cutter. Bueno, para los que no son, y me voy a corregir, no tenemos la suerte. No es una suerte, es una decisión política. Importantísima. En síntesis, los supervisores se reúnen con estos libros, no hay gente, son libros. Los maestros se reúnen con los capacitadores y había una vacancia que eran los directores. Y como dicen que donde hay una necesidad, hay un derecho, no lo dije yo. En este caso, donde hay una necesidad de las inspectoras, hay una responsabilidad del CIE. Es que decidimos pensar este dispositivo de cómo acompañar a los directores con las mismas propuestas que los maestros estaban recibiendo en la dirección. La verdad que en un primer momento fueron 3 encuentros y las capacitaciones que la mesa de trabajo con los directores no fue distinta en cuanto a contenidos a lo que recibían los maestros de primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Y traemos para invocar acá a Emilia Ferreiro, que se nos fue hace tan poco y dejó un agujero tan grande. Emilia decía que no se puede acompañar y mucho menos respetar lo que no se conoce. Y algunos directores conocían bien las propuestas y otros directores, bueno, necesitaban actualizar también ellos el enfoque didáctico. Entonces, la verdad que el primer encuentro fue discutir mucho qué leer y qué es escribir. Discutir mucho qué intervenciones hacer. A ver, como si fueran maestros. ¿Por qué? Porque se van a acompañar a los maestros y teníamos que discutir esto. En el segundo encuentro nos metimos de lleno con las secuencias que tenían que trabajar los maestros. ¿Para qué? Para poder entenderlas. Entonces, si entras al aula de primero y lo que tenés que fijarte si hay o no hay, es lo que plantea las orientaciones. Una escritura delegada de... ¿no? Y en el tercer encuentro, creo que fue la parte más linda, Patri, ¿no? Y ahí, en el tercer encuentro, por una situación didáctica que le pedimos a los maestros que hagan con los chicos, una de las 4 situaciones didácticas fundamentales, que es la escritura delegada, la escritura a través del docente, bueno, en este caso fue la escritura a través de los capacitadores, es que construimos juntos una especie de guía en el cual fuimos sintetizando todos esos conceptos básicos del enfoque didáctico. Pero lo construimos juntos. Lo construimos juntos y dijimos, bueno, no puede faltar un ambiente alfabetizador con estas características, pero nos lo dictaron y elaboramos juntos esta guía, que lejos de ser un documento o una rúbrica, fue una construcción colectiva. Y después, ¿qué mirar? Y bueno, el maestro tiene que poder dar cuenta de los niveles de conceptualización que atraviesan los pibes. Claro, primero habíamos investigado los niveles de conceptualización, habíamos jugado a intervenir, entonces ahí sí podían ir a la maestra de primero y segundo y ver, che, ¿cómo estás interviniendo? Porque lo habíamos discutido. Con la escritura, la pregunta directa era, ¿qué está sabiendo este nene y esta nena? No lo que no saben. Para vos, ¿qué está sabiendo? ¿Sí? Es como en educación especial, ya que tomaron la educación especial,
en modalidad con la que trabajé mucho tiempo, con mi ex compañera Adriana Coronel, siempre mirar el vaso lleno, no el vaso vacío, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tiene? A ver, ¿qué está manejando? ¿Conoce las letras? ¿Diferencia tal cosa? Bueno, ir por ahí, porque de esa manera iban a poder ayudar después a las maestras, con los sondeos, ¿no, Diego? Totalmente. Nada, la construcción de esa guía, que fue recogiendo las principales banderas de este enfoque didáctico constructivista, fue construida de manera colectiva y fue lo que nos llevamos, no como documento que baja de, sino como construcción colectiva, para que los propios DIRES puedan trabajar esos aspectos con las maestras del primero, segundo y tercero. Dos cositas para empezar a cerrar. Lo primero, nos acompaña Paola y Cintia, inspectoras de Merlo, que estuvieron pensando el dispositivo con nosotros y presentes en cada una de las instancias. No lo dijimos. El dispositivo, tanto en Ituzaingó como en Merlo, y aquí está María Luisa, inspectora de Ituzaingó, fue con convocatoria de las inspectores. Y estuvieron, sí, vale la frase. Es decir, todas las escuelas de Ituzaingó estuvieron sus directores, los 3 encuentros, todas las escuelas de Merlo, de los sectores que acompañan, estuvieron presentes en los 3 encuentros. Y las inspectoras estuvieron presentes en los 3 encuentros. Entonces, digo, estaban los directores, estaban las inspectoras, estábamos esa cosa que se llama especialista. Bueno, fue algo potente. Chicas, ¿qué agregar a voz alzada? Para cerrar ya. Vamos. Para cerrar. No hay nada mejor que ser voluntario contra tu voluntad, así que habla. Para cerrar, ¿qué pueden decir? Ahí está. Muy bien. Ah, bueno. A ver el cartelito. Aplauso para las inspectoras, por favor. Faltan 15 posiciones todavía. No, muy cortito. La verdad es que agregar a estas dos eminencias que nos acompañan aquí en ambos distritos, Ituzaingó, Merlo. Para nosotros era necesario, como dijeron los dos especialistas, que se diera este encuentro con directores porque estaba faltando. La verdad es que quieren seguir, necesitan más. A veces nos quedamos cortos con 3 encuentros, ¿no es cierto? Parecen muchísimos, visto así ahora, digo, y en este espacio reflexionando que hubo esa posibilidad. Pero a veces los tiempos son muy cortos y interrumpidos por muchas otras actividades. Entonces, ¿qué queremos? Queremos más encuentros, queremos que se replique el año que viene, queremos que esto tenga continuidad, porque es realmente lo que hace que estos cambios se instalen. A los directores les faltaba mucho acercarse al enfoque y poder saber qué ver cuando entraban al aula, porque entraban a hacer sus observaciones áulicas, pero al momento de escribir se notaba esa dificultad, ¿no? ¿Qué miro? Miro y qué escribo, ¿no? Miro cómo se portan los chicos. Esto era lo que estábamos notando. Necesitábamos que pudieran mirar lo pedagógico, que pudieran escribir sobre aquello que veían y que pudieran asesorar a sus docentes de manera pertinente, conociendo de qué hablaban, porque para que un director pueda fundamentar sus prácticas tiene que poder conocer aquello de lo que va a formar a sus maestros, que son su aula, ¿sí? El aula del director son sus maestros. Así que bueno, gracias a ambos. Para contar para terminar cómo redundó esto. Bueno, primero que nosotros tenemos el impacto de las aulas porque después las senios que acompañan las DIRE vienen a los talleres y te vienen, no sabés, leímos las orientaciones con la DIRE. No sabés, la DIRE me preguntó cómo estaba interviniendo. Eso por un lado. Y después yo me llevé particularmente la primera vez en muchos años de TR que me pasó. En esta corte que estamos terminando, por primera vez en mi historia como ETR, se anotaron en el taller 5 directoras. No, digo, interpeladas por eso que habíamos discutido en estos 3 encuentros. Así que, nada, aciertos de este dispositivo. Poema pedagógico. Macarenco. En tu cara, Macarenco. Bien. Digo, ¿qué certeza nos quedó?
Hoy a la mañana yo coincidí en otro dispositivo con Pablo Urquiza y lo charlábamos. Cuando todas las direcciones ponen los cañones en el mismo sentido, porque digo, la dirección de primaria fuerte con el enfoque, la dirección de formación continua, desde cuando acompañábamos a TR y demás, fuerte con el enfoque, la de superior con AFOD y demás, fuerte con este enfoque didáctico que no es solo una metodología, es un posicionamiento político. En palabras de Ana María Kaufman del domingo pasado, terminó diciendo: en algunas jurisdicciones podrán prohibir que los pibes escriban como piensan, pero no podrán prohibir que los pibes piensen. Y en Provincia de Buenos Aires estamos parados totalmente en otro lado por decisión política. Este dispositivo creo que contribuyó a caminar por ese lado. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo vengo a tener la parte antipática de todo el encuentro. No por nada, mi ex directora de CIE me ha bautizado. ¿Lo recuerda? ¿Cómo me ha bautizado? Yararakusu. Bien, dicho esta intro, les cuento Yararakusu, porque decía que era muy mal. Bueno, en realidad la experiencia que yo vengo a compartir con ustedes es una experiencia que surgió de una mesa de acompañamiento regional que dimos con mi compañera que hoy no está, Gabriela Zelaya, que es la formadora de ESI, que dimos en Morón, Ituzaingó y Merlo, en relación a la lectura de los clásicos literarios desde la perspectiva de la ESI. Esta propuesta está alineada con el enfoque didáctico de los diseños curriculares, pero fundamentalmente con los lineamientos de fortalecimiento, que es el programa provincial que viene como obligatorio en 2025. La propuesta constaba de 3 encuentros y el universo estaba relacionado con convocatoria de inspectores, invitar a directivos, profesores y bibliotecarios de diversas escuelas de los distritos. Bueno, se desarrolló de una manera bastante ágil, evitando profundizar en algunos temas por desconocimiento de los profes. O sea, nosotros arrancábamos pensando que los profes habían leído los clásicos y eso no había ocurrido. Entonces, cuando yo hablaba del discurso de Laurencia en Fuenteovejuna, después de haber sido violado por el comendador, me preguntaban: ¿y quién es el autor de Fuenteovejuna, por ejemplo? Cuando yo les planteaba que se podía leer Otelo de Shakespeare desde el femicidio o desde los celos, y me decían: Otelo es el negro de París, una cosa así. Bueno, entonces, salvando esos escollos, la capacitación, el acompañamiento fue por el camino de vincular la lectura de los clásicos de la ESI con otros lenguajes artísticos. Bueno, entonces hicimos una comparativa de las letras del trap, en los que se evidencian no micromachismos, macromachismos, y les pedía a las y los profes que pensaran que eso era lo que escuchaban sus estudiantes. Bueno, desentrañar la voz de Duki y de Bad Bunny fue como un trabajo de traducción, lo logramos, y yo lo que fundamentalmente tenía como lema era uno de los temas más conocidos de Tini, que es: haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche soy tu bebé y mañana seremos amigos. Como para pensar que eso era lo que escuchaban sus estudiantes. Bien. En contraposición a eso, yo les propuse mirar ciertas áreas de ópera. ¿Sí? Entonces, en ópera veíamos, por ejemplo, La mujer es cambiante de Rigoletto, en donde el duque dice: bueno, la mujer es cambiante como la pluma del viento, bla, bla, bla. Bueno, todos estuvimos de acuerdo, pero en realidad yo lo que quería trabajar de todo esto era el debate. Que se armara un dispositivo de debate que ellos pudieran llevar al aula. Y el debate tenía que ver específicamente, todo esto es para contextualizar, porque la experiencia viene por este lado, no por lo otro, que tuvo igual sus dificultades. La experiencia tenía que ver con esto. Hay una escena de varias óperas, Otelo, Aída y La flauta mágica, en la que hay un dispositivo que se llama blackface. Por si no lo conocen, el blackface es esa práctica habitual
del lenguaje artístico en el que los actores, las y los sopranos, barítonos, lo que sea, se pintan la cara disfrazándose de negros. Bien. Esta práctica es una práctica muy repudiada, justamente porque hoy en día contamos con sopranos, barítonos, afrodescendientes. Entonces, digo, si hay sopranos y barítonos afrodescendientes, ¿por qué pintar a Plácido Domingo para que cante como Otelo? Que él mismo dice, yo me sentía como si estuviera rostizado, dice en un reportaje. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? El debate no surgió. No hubo debate. Entonces me dijeron, bueno, pero ¿qué vamos a hacer si no hay gente negra que cante ópera? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tras esa explicación, les muestro una crónica periodística en la que una presentación de Aída en el Colón pone por primera vez a una soprano afrodescendiente. ¿Cuáles fueron los comentarios? Esto lo toma La Nación. Gorda, negra, vaca, ¿por qué no te decidís a hacer otra cosa? ¿Cómo vas a representar a Aída? Por favor, que nos pongan a cantantes de verdad. Lo importante es que esto tampoco los movilizó. Y dijeron, bueno, estos son los comentarios del diario y no los movilizó. A los profes no los movilizó. Entonces yo les propongo que lo lleven al curso, esto. ¿Por qué? Porque en las redes, las y los adolescentes están muy acostumbrados a sitios, páginas en donde se critica mucho el blackface, la apropiación cultural del blackface. Entonces yo les propongo que lo lleven. ¿Por qué? Porque el debate seguía. Y ahora les cuento por qué. Vuelve, la experiencia es esta, que vuelve y me dicen que los pibes no lo pueden ver, que sí están muy movilizados con los actos del 25 de mayo en el que ya no conciben que los niños se disfracen de negro haciendo los pregones, pero no lo pueden ver en la vida social, en la vida cultural. No lo pueden ver en el afuera de la escuela. Entonces, ¿cómo les propongo yo el siguiente debate? Bien, esto quiero que queden claro. Esta propuesta que yo estoy haciendo no tiene respuesta. La respuesta es el debate. Y la respuesta es seguir construyendo a través del debate. Yo les pregunto, Aída, cantante afrodescendiente, después no puede hacer la Valquiria de Wagner. ¿No puede? No lo sé. Digo, lo importante de toda esta experiencia es que no hubo debate. Y esto es realmente lo que me preocupa. La verdad que si es Aída, Wagner, me interesa cero. Lo que me interesa es que no hubo debate. Y el tercer encuentro era el debate. Y no hubo debate. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros seguimos en la línea de la alfabetización en nuestro distrito y yo les voy a contar que el año pasado llegaron a las escuelas estos libritos que conforman una cosa muy importante de fuerza que pone la provincia para que los chicos tengan su libro en papel, ¿no? Estamos hablando de que es un esfuerzo grandísimo que hace la provincia para que todos tengan su material. Y la realidad es que estos libritos, durante el año 2023, en muchas de las escuelas estuvieron guardados en la biblioteca, porque, bueno, quizás no sabían cómo utilizarlo, que estaban en las bibliotecas, nadie tampoco fue a preguntar demasiado, si bien se sabía que había que trabajar con esto en nuestra área de inglés, pero muchos no sabían cómo. Entonces este año la cosa se puso un poco más compleja para comparto con la profe de matemática, nosotros somos como, ¿no?, los difíciles, los de inglés, qué difícil, ¿no? ¿Quién se mete con nuestra asignatura? Los directivos muchos a veces no saben cómo abordarlo, y llegó en la jornada de febrero un anexo, que era el anexo 5, que hablaba específicamente de trabajar la literatura a lo largo de todo el año con los libritos que teníamos disponibles. Y que no solamente eran los libritos, sino también teníamos pila de material en Continuamos Estudiando, audiolibros, dibujos, figuras, actividades, secuencias, orientaciones. Y la cosa era más compleja, porque ahora ya no podíamos decir, no tenemos nada. Teníamos mucho. Y el tema era, ¿cómo? Entonces, movilizados por esta necesidad, los directivos acudieron a inspección, a nuestras inspectoras,
las inspectoras se ponen en contacto con el CIE y en una mesa conjunta de diálogo entre directores, inspectores, armamos una mesa de acompañamiento para poder acompañar justamente a estos docentes que necesitaban respuestas. Y bueno, entonces convocamos en la región 8, específicamente en Ituzaingó, tuvimos un CIE lleno de docentes, la verdad que fue maravilloso porque todos llegaban con esa incertidumbre. Necesito que me ayuden, pero no sé cómo, porque todos le tenían miedo. La realidad es que si uno no conoce y no sabe nada de inglés y abre este librito, está abierto, está escrito realmente de una forma compleja para un niño que por ahí no tiene contacto con la lengua. Es la realidad, ¿no? Cualquiera de nosotros, si yo les doy esto y piensen para un niño de 4º grado que recién comienza, salen todos corriendo. Pero nuestro gran desafío era acercar al docente de inglés, ver la forma de cómo acompañarlo y que pueda llevarlo a su escuela y que la propuesta se haga en la escuela. Tuvimos 3 encuentros. El primer encuentro fue también una catarsis, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto no va a poder, no es posible. Los chicos no saben el pasado simple. Ah, qué bueno, decía yo. Qué difícil, ¿no? O sea, pero sí saben otras cosas, porque por ejemplo, esto supone que como es un clásico, ya lo venían trabajando en su lengua materna, en 1º, en 2º y en 3er grado. Entonces lo sabían mejor que todos nosotros juntos. La verdad que lo sabían ni de memoria. Ahora había que buscarle el link con el inglés. Entonces, si nosotros trabajamos en base a lo que sabemos, podemos realmente propiciar un aprendizaje que tenga sentido. Bueno, ese fue nuestro gran desafío. Obviamente... Uy, no me pusiste la pantalla. No tengo el tuyo. Bueno, no importa. Sigo hablando. Yo lo sé. Entonces, nosotros tuvimos 3 encuentros. El primer encuentro tuvo que ver con el marco normativo, porque nosotros nos regimos con un marco normativo. Nosotros no podemos hacer lo que queremos dentro del aula. Si bien nosotros podemos poner nuestra impronta, podemos cambiar, podemos armar nuestras herramientas, nuestras estrategias para trabajar adentro del aula, nosotros nos regimos con algo que viene desde... que emana de la Dirección Provincial de Educación Primaria, y entonces nosotros tenemos que estar en la normativa. Llevó tiempo, porque esto llevó a que los docentes tuvieran que reflexionar sobre su propia práctica, de salir de esa estructura que tienen dentro de las clases y pensar en una perspectiva ecológica, ver desde otro punto de vista lo que realmente nosotros tenemos que hacer en las aulas. En el segundo encuentro nos propusimos armar secuencias, ¿no? Con todo esto que habíamos, pero acá había una premisa, era trabajar en clave institucional, porque no todas las escuelas son iguales y no todos los chicos tienen los mismos intereses y necesidades. No es lo mismo, por ejemplo, una escuela que está en el centro de Ituzaingó que una escuela que se encuentra, por ejemplo, en San Alberto. Y esto no tiene nada que ver con una cuestión de diferenciación, porque para mí todos los niños y niñas son iguales dentro de mis aulas, pero quizás sí las necesidades son diferentes, los recursos a veces son diferentes, el acceso a la información que ellos tienen, las tienen de diferentes formas, y había que trabajar en clave institucional. Por eso cada docente pensó su secuencia mirando quizás lo que había en Continuamos Estudiando, pero dándose la libertad de transformar y tocar y tomar lo que realmente necesitaba para poder trabajar con sus niños dentro del aula. Tal fue así que hubo hasta una escuela que hizo una muestra anual. Su proyecto final fue la Semana del Inglés. Es una pena porque teníamos todos los trabajos. Fue transversal. Toda la escuela trabajó para eso. Y fue abierto a la comunidad. Eso es lo más rico de todos, porque los padres pudieron acercarse a la escuela y pudieron ver los logros y los progresos de sus hijos en una lengua que quizás para ellos era tan desconocida como por ahí a los niños al principio, ¿no? Nosotros trabajamos para que esto sea significativo, para que los niños le encuentren el sentido, para que nuestra materia no sea un cupo, sino que sea algo posible, que sea necesario. Ahí está. A ver si en la tercera, acá, bueno, esto es todo lo que... Acá, me parece que no está. Bueno, acá están los libritos que ellos trabajaban. Como presentación. Abajo.
Yo quiero redondear la idea. Se trabajó muchísimo. Las producciones de las profesoras realmente fueron de calidad. En todos los encuentros nos acompañó la inspectora de nivel, que la verdad quedó maravillada. En este caso, si bien estaban al tanto ambas inspectoras, pero tomó la posta para nosotros Fabiana. María Luisa también estuvo en uno de los encuentros también, pero nuestra referente fue Fabiana. En todo momento estuvimos acompañados también por mi directora del CIE. Pero yo quiero destacar dos citas de una vicedirectora de una de las escuelas y de una profe, ¿sí?, que habla. Dice: desde mi rol de supervisión, las propuestas de nivel llegan para enriquecer la tarea docente, acompañando, asesorando, guiando, incentivando a los docentes con el objetivo de ampliar miradas y garantizar aprendizajes significativos en los grupos de estudiantes. Se profundiza la planificación. Acá estamos hablando de que nada está librado al azar, sino que está todo pensado, está todo marcado en una normativa, ¿no? Como herramienta fundamental, las intervenciones docentes acertadas, la formación, capacitación constante y la creatividad es la receta para hacer de nuestras prácticas profesionales la garantía de formar una mejora sustantiva de los aprendizajes. Esto lo dijo Olga Aranda, que es la vicedirectora de EP10, del Colegio Alas Argentinas, hermosa escuela que tenemos en Ituzaingó. Y esto es una profe que dice algo muy interesante. En principio no sabía cómo podía integrar la literatura en el aula. Sentí cierta duda, porque nunca lo había hecho. Sin embargo, en los encuentros de formación, descubrí diferentes recursos que fueron claves para trabajar cuentos clásicos. Una de las mayores fortalezas fue el uso de recursos gráficos y los audios de Continuemos Estudiando, adaptado a la necesidad de mis estudiantes. Esto da cuenta que vinieron con dudas y se fueron con herramientas. El sí es re importante. Nuestra mirada, nuestro acompañamiento es fundamental. Entramos a las escuelas para acompañar a los docentes, para fortalecerlos. Ellos necesitan que los acompañemos. Y nosotros como formadores creo que es lo mejor que podemos hacer, estar ahí. No solamente esta mesa de acompañamiento se hizo en Región 8, sino también tuvimos el placer de poder ir a Región 9, porque hay una vacante en Región 9, no tienen formador de inglés. Esta misma problemática también se daba porque así como surge en la Región 8 que los profes no saben y los directivos no saben cómo acompañarlos, ¿sí? Bueno, quedó vacante porque el concurso se hizo y no. Entonces, Ana, que es nuestra coordinadora central, nos convoca a Pablo y a mí, que también es mi coequiper. Pablo soy yo ahora. Sí, Pablo y Pablo, somos re originales en Región. Sí. Y le voy a dejar a Pablo para que cuente un poquito de lo que fue en Región 9, perdón. Claro, Región 8. Muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a aprovechar estos escasos minutos que me han dejado al final de esta presentación. Bueno, básicamente quiero darles las gracias por el respetuoso silencio y el acompañamiento a esta exposición. Y un poco todo lo que contó Paula tenía que ver también con el acompañamiento que hacemos desde el área de inglés, que lamentablemente se ve muy relegada. Siempre estamos últimos, hasta en las presentaciones. En serio, porque inglés es muy importante para acompañar las estrategias de lectocomprensión. Nosotros desde la lengua extranjera hacemos una reflexión sobre la lengua propia, fortalecemos las prácticas de lectura. Con Alba Aguilera hemos estado realizando también una práctica de mesa de acompañamiento durante un año y más en Ituzaingó con profesores tanto de inglés como de prácticas del lenguaje, y los resultados son realmente interesantes porque es donde comienza a verse el espacio del área de inglés como algo que no es aislado, como esta enseñanza que notó la compañera de matemáticas o que hablaba Ana de la enseñanza aislacionista gramatical y del verbo to be, para empezar a ser un área que está integrada a la alfabetización completa. No una alfabetización, no la de inglés que viene a poner el huevo y se va, sino como una pata más de lo que es la alfabetización. Y la alfabetización en otra lengua es muy importante como refuerzo de esta primera alfabetización. Eso es lo que tratamos de hacer en la mesa de acompañamiento, eso es lo que llevamos a la Región 9. Hemos encontrado en Región 9 muchas respuestas
que tenían que ver con el uso contextualizado de estos materiales que mostraba Paula y de cómo la literatura dejó de ser una profe leyendo en voz alta un cuentito que ya conocían en castellano para pasar a ser parte de una enseñanza integral, de una enseñanza que incluye a todo el mundo y que tiene también un lado más comunicativo, que es lo que aspiramos desde hace tantos años, 17 que ya estamos con esto, ¿no? Un montón. Bueno, por mi parte nada más, muchas gracias.